Desde siempre la tragedia es algo que ha acompañado alguna de las historias más memorables. Es algo que dependiendo del tipo de obra puede ayudar mucho. Incluso sirve para potenciar a los personajes. Pero no hay que abusar de eso, ni es estrictamente necesario contar con algún pasado triste para crear un personaje que sea bueno. Si vemos en retrospectiva, de seguro encontraremos muchos ejemplos de personajes que sufrieron y se consideran buenos, bien desarrollados, bien construidos. Es más, ¿cuáles son los personajes que más han sufrido según tú? No importa si es ajeno al mundo del anime o del manga. Yo pienso en Kratos, por ejemplo, pero vayamos al punto. Un buen desarrollo no requiere de eventos traumáticos, y decir que un personaje es bueno argumentando que sufrió es desestimar su verdadero valor. Lo que realmente valoramos es lo que se hace con esa experiencia, no la experiencia en sí. Alguna vez escuché una reflexión que iba más o menos así. Si el dolor creara sabios, entonces todo el mundo sería sabio. Lo que quiere decir que no importa cuánto se sufra si no se aprende de eso. El verdadero desarrollo y evolución de un personaje yace en lo que se aprende y en cómo eso los cambia, ya sea para bien o para mal. Es verdad que ver sufrir a un personaje permite que empaticemos con él con mayor facilidad, como puede ser el caso de Itadori, el gallo de todo fan de Jujutsu Kaisen. Pero si hablamos de su desarrollo, el tema de conversación va más por el lado de que perdió a muchos seres queridos, que no tiene power-up, que no tiene ayuda del guión y que su autor lo odia. Todo eso es verdad, pero Itadori no es bueno solo por eso. Es bueno porque presenta un cambio en su mentalidad, pasando de tener ese aire inocente y optimista de la idea de salvar a todos como si fuera un héroe, a aceptar un papel como un engranaje más en algo más grande, alguien que tan solo exorciza maldiciones como cualquier otro hechicero. Nadie especial, solo uno más del montón. Pero su centro de atención es lo mal que lo ha pasado, y ese no debería ser el pensamiento correcto a la hora de analizar qué tan bueno es un personaje con su desarrollo. Lo realmente importante es el aprendizaje que conlleva ese dolor. Al principio dije que de nada sirve sufrir mucho si no se aprende de eso. O sea que por más traumas que le metan al personaje, si eso no repercute en su carácter, entonces no tiene valor narrativo. Te daré un ejemplo con Thorfinn. Si no has visto Vinland Saga, te diré resumidamente y sin tanto spoiler por qué lo escogí. Debido a una gran pérdida, Thorfinn inicia una travesía para llevar a cabo su venganza, siendo una máquina de matar, alguien que vive por y para la venganza. Durante la primera temporada, todo su camino se reduce a eso, a pelear, a la violencia, como un medio para refugiarse del dolor que sentía por el ser querido al que le arrebataron. El odio y la ira fueron su escudo, un escape de la realidad, de lo que no quería aceptar, pero cuando su venganza le es frustrada y arrebatada, queda vacío. Y en ese vacío es que finalmente empezó a procesar la gravedad de sus acciones, viviendo un tormento diario, sufriendo de pesadillas cuando intentaba descansar. El sufrimiento que le infringió a otros se volvió suyo. Es gracias a esto que Thorfinn eventualmente decide seguir un camino de no violencia, con la conocida frase de "nadie tiene enemigos". El cambio es imposible de no notar, se hizo de forma coherente porque tuvo influencias y nuevas experiencias ajenas a la violencia que le permitieron encontrarse a sí mismo. En el caso de Thorfinn, todo ese dolor sirvió para que comprendiera el mal que hace la guerra y lo inútil que es pelear. Y no es un cambio que sucediera de la noche a la mañana, se le dedicó tiempo y toda una serie de eventos que nos permitieron comprender el gran cambio que tendría. Hay mucho que lo sustenta y eso es muy bueno porque nada en una historia debería suceder solo porque sí, sobre todo cuando se trata de grandes cambios. Y asimismo, no hay que hacer sufrir a un personaje solo porque sí, eso no tiene gracia alguna. Pero lo que vivió Thorfinn es parte de un cambio que es importante no solo para él, sino para toda la historia. Es un gran ejemplo de cómo desarrollar a un personaje, lo que quiere decir que Thorfinn no solo sufre porque tenga que sufrir, sino porque se usó como un medio para desarrollarlo y darle uno de los mejores cambios que se pueda ver en una historia. Muy similar a Kratos en God of War, pasando de ser un dios de la guerra a un dios de la esperanza. Mención honorífica a Arthur Morgan. Si un día tienen oportunidad de jugar Red Dead Redemption 2, háganlo. Ahora, ¿un personaje necesita sufrir para ser bueno? No, para nada.
En cuanto el personaje transmita y conecte con el público, está bien. Tampoco es necesario que lo pase mal para que evolucione como personaje. Mira a Jake el perro, de Hora de Aventura. Es un personaje muy alegre, sin pasado trágico, pero que ahí está, aportando sabiduría y momentos entrañables, cuya madurez viene de una experiencia tan normal como casarse y tener hijos. Todo eso, sin la necesidad de tenerlo traumado. Creo que hoy en día hay demasiadas historias que de entrada ponen cuánto sufrió un personaje para empatizar rápidamente, pero se puede obtener el mismo efecto si el personaje es carismático y entretiene al público. Te doy otro ejemplo. Piccolo, de Dragon Ball, no carga con traumas, aunque desde luego el pelear contra villanos trae su dosis de sufrimiento, pero su gran desarrollo se debe más bien a que alguien fue amable con él. Esa amabilidad le permitió volverse el gran personaje que es hoy, desarrollando una visión de lo que es correcto y lo que no. Además, si todos los personajes tuvieran el mismo trasfondo de un mal pasado, estaríamos repletos de historias repetitivas y monótonas. Como siempre digo, lo bello de hacer historias es la variedad que puedas hallar, los distintos mundos y perspectivas que fueron plasmadas en esas obras. En conclusión, es verdad que cosas como un pasado trágico ayuda a empatizar, pero no se depende de eso para crear buenos personajes, se depende de la visión que se le tenga a este personaje en realidad y lo que se quiera transmitir con él. Pero si estamos analizando a un personaje, no justifiquemos que tenga buen desarrollo solo diciendo que sufrió mucho. Lo que realmente valoramos es cómo atravesó ese dolor, cómo lo superó y cómo eso lo cambió. Ejemplo, para mí, Guts de Berserk es un personaje que para muchos no hace más que sufrir, pero en realidad es un claro ejemplo de resiliencia, de cómo alguien se sobrepone ante todo el mal que el mundo le pueda traer. Su valor real, según yo, está en ese aspecto, no en que siempre le vaya terrible. Por lo que si a mí me preguntaran qué es lo que valoro del desarrollo de Guts, sería eso, su resiliencia ante todo mal. Aunque así como digo esto, también digo que de nada sirve poner 1001 problemas si no serán realmente importantes, si el personaje no aprenderá nada de eso, o si al momento siguiente harán como que nada pasó. Eso es una forma terrible de matar la atención en una historia. Por último, recuerden que cada obra tiene intenciones diferentes y siempre es importante considerar lo que quieren transmitir. Si te interesa este tema de analizar personajes, te dejo una nota por ahí de un video que hice en el cual hablo de qué considero yo que hace a un personaje uno bueno. Y ya dicho eso, es tiempo de irme. No te olvides de suscribirte si aún no lo has hecho, de dejar un me gusta y compartir el video porque eso ayuda, pero ayuda muchísimo. Déjame tu opinión en comentarios sobre este tema, y si conoces personajes sin traumas que te parezcan buenos, házmelo saber. Nos veremos en una futura ocasión. Cuídate mucho, sé feliz y recuerda, Krillin de Dragon Ball es uno de los mejores personajes que se haya hecho.